Hola, hola. Hoy quiero platicar contigo de uno de los temas que para mí son centrales en nuestra vida cristiana. Y no te voy a decir cuál es, porque quiero ir desarrollándolo poco a poco y te pido que tengas paciencia. Vamos a tocar varios puntos, pero va a estar muy interesante. Lo que sí te aseguro es que si te quedas hasta el final, vas a ver con otra perspectiva un tema que hablamos mucho, pero vivimos poco. Y sé que es fuerte, pero vas a darte cuenta. Y quiero iniciar con una pregunta para ti. ¿Qué le responderías a alguien si te pregunta a qué sabe la música? Suena rara la pregunta, pero te la voy a volver a hacer y me encantaría que respondas. ¿Qué le responderías a alguien si te pregunta a qué sabe la música? Y quizá tendríamos que usar algo poético, tendríamos que usar algo ahí medio misterioso para poder responder esta pregunta, porque pues es rara y difícil de responder literalmente, porque en sí la música no se prueba, sino que se escucha. ¿O qué pasaría si te mostrara una deliciosa hamburguesa? Imagínate una deliciosa hamburguesa jugosa, una de esas que es imposible que no se te antoje, pero que te la acercara únicamente para que la olieras y luego la tirara a la basura. No quedaría completa la experiencia porque el sentido para poder saborear una hamburguesa es el sentido del gusto. Cada cosa tiene una forma correcta de ser experimentada. No todo se disfruta igual y no todo se percibe igual. Hay experiencias que requieren un sentido específico para poder disfrutarse de verdad. Hay cosas que requieren ser específicamente disfrutadas con un sentido. Y en la vida creo que eso lo entendemos muy bien. La música se disfruta con el oído, la comida se disfruta con el gusto, un abrazo se disfruta con el tacto. El problema de todo esto es que pensamos que con Dios funciona igual y no necesariamente. Es más, y no funciona así. Ahora, pensamos que si no lo siento, como que algo anda mal, que si no hay una emoción, entonces como que Dios no está. Y aquí es donde empieza la confusión. La Biblia dice muy, muy, muy claro y fuerte, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero pensamos que es como si dijera que sin fe no le caemos bien a Dios o sin fe Dios se va a alejar o Dios nos va a castigar. Pero este versículo no habla de esto. Habla de que si no tenemos fe, si no hay fe, no tenemos el medio para relacionarnos con Dios. Entonces, así como no puedes disfrutar de la música sin el oído, no puedes disfrutar a Dios sin fe. Y aquí el tema que vamos a hablar y desarrollar es justamente eso, la fe. Ahora, es importante que entendamos algo en el tema de la fe. La fe no funciona como los cinco sentidos. No funciona de esa forma. Queremos experimentar a Dios con nuestros cinco sentidos bajo nuestro propio entendimiento, como si Dios fuera música, como si Dios fuera comida, y no lo podemos experimentar de la misma forma. Pero la fe, ¿por qué? Porque la fe no se activa con la sensación, no es un tema de sensación, no depende de lo que se siente en el cuerpo. La fe es un sentido, pero es un sentido totalmente distinto. Se activa por convicción. La fe no es una sensación, es una convicción. La fe se activa con lo que yo creo. Por eso la fe no es un sentimiento, es un sentido, pero no es un sentimiento. La fe es el sentido que nos permite disfrutar a Dios, aunque no siempre se sienta. Te quiero repetir otra vez esta frase. La fe es el sentido que nos permite disfrutar a Dios, aunque no siempre se sienta. Y entonces aquí tenemos una pregunta y te tengo una pregunta. ¿La fe se siente? ¿Tú qué piensas de eso? ¿La fe se siente? Y la respuesta a esto es que a veces sí, a veces sí, a veces la fe se siente. Y cuando se siente, es hermoso. Yo creo que todos hemos experimentado algo así, pero muchas veces la fe no se siente. Y ahí está la mayor confusión que tenemos como cristianos. Confundimos sentir con creer. Y no es lo mismo, pero a veces lo confundimos. Y quiero dedicarme un tiempo para que podamos diferenciar qué es sentir y qué es creer. Y vamos a comenzar con sentir. Ahora, sentir es lo más natural del mundo.
todos sentimos. ¿Me explico? El problema es que el sentir cambia todo el tiempo. Depende de cómo amaneciste, depende si dormiste bien o no dormiste bien, depende de qué pasó hoy, depende de qué te dijo alguien, depende si estás cansado, si estás frustrada, si estás tranquilo. Entonces, la fe, perdón, el sentir depende, valga la redundancia, de lo que está pasando. Por eso un día te sientes con paz y al otro no. Un día sientes a Dios cerca y otro sientes que está lejísimos. Y no porque Dios se haya ido o porque Dios no esté, simplemente porque el sentir depende del contexto. O sea, depende de lo que pasa alrededor de mí. El sentir se mueve con lo que está pasando, es algo que reacciona con respecto a lo que está pasando. Ahora, vamos a pasar a qué es creer. Creer es otra cosa, es otro boleto creer, nada que ver con el sentir. Y vamos a diferenciarlo. Creer no depende de cómo amanecí, no depende de si me siento bien o mal. Creer depende de qué decidí creer que es verdad, aunque hoy no lo esté sintiendo. Creer depende de qué decidí que es verdad, aunque hoy no lo esté sintiendo. Creer es decir, esto es verdad para mí, aunque hoy no lo sienta. Por eso siempre es más fácil sentir que creer. Y esa es la verdad, es más cómodo, es más fácil sentir que creer, porque el sentir simplemente responde solo. No tienes que hacer nada, no hay un esfuerzo para poder sentir. Si algo te afecta, sientes. Si algo te gusta, sientes. Si algo te duele, sientes. Si algo te mueve, sientes. Y creer no. Creer requiere de una decisión. Y algo difícil de creer es que implica soltar el control. Para poder creer, necesitas soltar el control. Porque creer es confiar en algo, o en este caso Dios, alguien, aunque hoy no tenga pruebas emocionales de eso. Entonces, te repito esto, creer es confiar en algo o alguien, aunque hoy no tenga pruebas emocionales de eso. El sentir, volviendo a la diferencia, el sentir necesita que algo pase para poder reaccionar. El creer camina primero a pesar de que nada pase. Por eso el sentir se sostiene en lo que estás viviendo el día de hoy y el creer se sostiene en a quién decidiste creerle. Entonces, bíblicamente nos habla de esto. Hebreos 11:1, si te fijas, no dice que la fe es lo que sentimos. ¿Verdad que no dice eso? Dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dos palabras que suenan aquí, certeza y convicción. Y esas palabras no dependen de una emoción. La certeza y la convicción no dependen de una emoción, aunque a veces las confundamos y las pongamos como un fundamento en lo que sentimos. Pero lo que es certeza y convicción no depende del sentir, no depende de una emoción, sino de un fundamento. Y Dios, fíjate de esto, si tú lees la Biblia y si tú investigas eso que te estoy diciendo, Dios nunca nos prometió que siempre lo íbamos a sentir. No hay ni una sola promesa en la Biblia de eso. Dios nunca dijo, siempre me vas a sentir. Eso es algo que nosotros hemos interpretado o hemos como agarrado como obvio, pero no, no es obvio. Él nunca dijo que nuestra relación con Él se sostendría por experiencias constantes. En ninguna parte de la Biblia está eso. Siempre me vas a sentir, siempre nuestra relación se va a sostener por experiencias constantes conmigo. Eso no es bíblico. Y no quiero que me malinterpretes porque no quiero llevarlo al extremo. Sentir a Dios es hermoso y es un regalo, ¿ok? Yo no estoy diciendo que no pasa. Sentir a Dios es hermoso y es un regalo, pero sentir a Dios no sostiene nuestra fe. El creer en Él, sí. Entonces, ponte a pensar, el sentir a Dios no va a sostener nuestra fe ni la va a hacer madurar, pero el creer en Él sí sostiene una relación con Dios. Por eso la pregunta importante aquí no es si siento o no siento a Dios. La pregunta que realmente es importante es que en total honestidad te invito a que te la hagas, es ¿qué está guiando mi vida el día de hoy? ¿Lo que siento o lo que creo? Esa es la verdadera pregunta que me tengo que hacer a mí mismo. ¿Qué está guiando mi vida el día de hoy? ¿Lo que estoy sintiendo o lo que creo?
Y mucha gente, como te digo, creo que lo has escuchado, quizá te ha pasado, pero mucha gente vive preocupada diciendo, es que no siento a Dios, algo estoy haciendo mal, algo está pasando. Y el propósito de la fe no es sentir a Dios todo el tiempo. Eso no es fe. El propósito de la fe no es sentir a Dios todo el tiempo, es creer en Él todo el tiempo, incluso cuando hoy no lo siento. Y creo que hoy puedas tener firme el propósito de para qué Dios creó la fe, porque Dios creó la fe y ahorita más adelante vamos a hablar de esto, pero su propósito es para que tú puedas estar con Dios a pesar de que no lo estoy sintiendo. Estoy creyendo en Él incluso aunque no lo sienta. Y quiero confesarte algo para ponerte un ejemplo. Voy a abrir aquí mi corazón contigo. En la iglesia donde voy, todos los miércoles hacen noches de adoración. Si no sabes qué es una noche de adoración, básicamente es un momento donde dedicamos de orar y alabar a Dios. Cantar, orar, es para Dios específicamente. Y siendo muy honesto contigo, la verdad es que a mí no me gusta. De hecho, me pesa algunas veces, me cuesta mucho. A veces siento que el tiempo pasa muy lento todos los miércoles, porque los miércoles son esos días. Pero aún así voy, y no solo voy, sino que casi nunca falto. Y no voy por obligación, no voy por un tema de religión, no voy porque tengo miedo que Dios me castigue. ¿Sabes por qué voy? Voy por en quién creo. Esa es la respuesta. Y muchas personas me preguntan, ¿para qué vas, Marcos, si no te gusta? ¿No? Pues, ¿para qué vas los miércoles si no lo disfrutas, si no te gusta, si no sientes, ¿no? Y siempre pregunto, siempre respondo lo mismo. No se trata de si me gusta o no me gusta. No se trata si siento bonito o no siento bonito. Se trata de en quién creo, aunque hoy no lo sienta. Ese es el propósito que me mueve. De eso se trata ir un miércoles. Se trata de en quién creo, aunque hoy no lo sienta. Y creo que verdaderamente ahí es donde empezamos a disfrutar a Dios, cuando nuestro creer, cuando nuestra fe es mayor que nuestro sentir. Eso ya es un proceso de madurez, cuando la fe es mayor que el sentir. El problema es que muchas personas han puesto sus sentimientos en el lugar de Dios. Y eso es duro, porque buscan una experiencia más que realmente buscar a Dios. Y aquí vale la pena ir un poco más profundo. Quiero que vayas profundizando conmigo, ya luego que vamos entendiendo un poco esto, porque creer en Dios no es solo decir yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Ah, mira, él cree en Dios. No, 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 no. La Biblia dice que incluso los demonios creen en Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de creer verdaderamente a decir que creo en Dios? No es lo mismo decir que creer, ¿no? Entonces, la diferencia no está en saber que Dios existe. Hay mucha gente que sabe que Dios existe, los demonios saben que Dios existe, pero eso no necesariamente es creer. La diferencia de alguien que cree es que la fe verdadera se refleja en su vida. ¿Ok? Y aquí vale la pena citar otra vez la Biblia que dice, la fe sin obras está muerta. ¿Ok? En el libro de Santiago nos dice que la fe sin obras está muerta. Y a veces entendemos como que la fe sin obras está muerta, hay que hacer algo para ganarnos a Dios, ¿no? La fe, hay que hacer obras para poder tener la gracia de Dios, para tener el favor de Dios, para poder tener el agrado de Dios. Y no, 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 no porque tengamos que ganarnos a Dios, sino porque lo que realmente creemos termina notándose. Por eso yo puedo decir que creo en algo, pero si mi vida refleja lo contrario, entonces verdaderamente no creo en eso. Cuando tú crees en algo, tu vida se ve. Por eso Jesús dice, por sus frutos lo conocerán, no por lo que dice. Entonces, creer, podemos decirlo de una manera simple, significa que mi vida empieza a alinearse con lo que digo que creo, aunque no siempre lo sienta. ¿Ok? Voy a repetirte esto. Creer significa que mi vida empieza a alinearse, empieza a ser congruente con lo que digo que creo. Se puede ver, aunque no siempre lo sienta. Entonces, te pongo ejemplos de la vida real, ¿no? Perdono no porque se sienta bonito perdonar, sino porque creo que Dios puede sanar mi corazón herido. Entonces empiezo a perdonar por fe, ¿te das cuenta? No por lo que siento, porque creo que Dios puede sanar mi corazón, porque creo, no porque siento. Entonces el perdón se sostiene en la fe, no en el sentir. Otro ejemplo, puedo descansar en paz en medio de un problema, no porque ignore lo que está pasando, sino porque creo que Dios está conmigo, aunque hoy no lo sienta, y que Él me va a guiar en medio del proceso. Entonces la paz se sustenta en la fe, no en lo que siento.
Y en la Biblia, en el cristianismo con Jesús, la paz no es un sentimiento. La paz es una cuestión de fe que termina dando un fruto en la manera en la que vivo, pero no necesariamente es un sentimiento como humanamente lo vemos. Ahora, también Santiago en el mismo libro dice algo muy fuerte. Te lo voy a decir y quiero que me sigas con esto. El que duda es inestable como una ola de mar empujada de un lado a otro por el viento. ¿Ok? Está fuerte este versículo, porque quiero decirte algo interesante. Muchas veces lo que nos hace dudar de Dios no es lo que Él hizo o lo que Él haya dejado de hacer. No eso genera la duda. ¿Sabes qué nos hace dudar de Dios? Lo que estamos sintiendo el día de hoy. Lo que nos hace dudar de Dios es cómo me estoy sintiendo. Y quiero ser muy claro contigo con esto. Las emociones no son malas. Yo no estoy diciendo que el villano de la película es la emoción y que los sentimientos y que hay que pagar. No, no, no. Las emociones, de hecho, Dios las creó, Dios las diseñó. Jesús sentía, ¿no? Jesús lloró, Jesús se puso triste. O sea, en la Biblia hay relatos donde nos cuenta que Dios también sentía, Jesús sentía. Porque el problema no son las emociones, el problema es cuando le damos un lugar que no les pertenece, el lugar de Dios. Ahí es donde realmente empiezan a generar conflicto con nosotros, pero no son las emociones mismas, sino el lugar que nosotros le damos. Ahora, ¿cómo es darle el lugar de Dios a las emociones? ¿No? Quizás te estés preguntando eso. Es muy básico, cuando dejamos que decidan si le creemos o no le creemos a Dios. Cuando la emoción decide si le creo o no le creo a Dios, ahí está ocupando un lugar que no le pertenece. Cuando necesito sentirlo para asegurarnos de que está con nosotros. Cuando yo necesito sentir a Dios para tener la certeza de que está conmigo, la emoción está por arriba de lo que Él ya me dijo, porque Dios sí dijo y prometió que siempre estará contigo, pero no siempre lo vas a sentir. Entonces, aquí es cuando empieza a tener la emoción un lugar que no les pertenece. Y quiero decirte algo, la fe no elimina las emociones. El propósito de la fe, como te comenté antes, no es eliminar las emociones, sino ponerlas en el lugar que les toca. Ese sí es uno de los propósitos también de la fe. Entonces, como te digo, esto no se trata de que dejes de sentir, no es un podcast para que te vuelvas un insensible, no es algo para que digas, las emociones son una porquería. No, 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 no se trata de esto, este podcast, ¿no? Sino el propósito es para que vivamos lo más hermoso que Dios nos dio, que es la fe. Ahora, antes de cerrar con todo esto, quiero aclarar algo que es muy importante para mí. La fe no es más importante que Jesús, sino Jesús es el centro de absolutamente todo, ¿ok? Como quien dice, la fe no es el fin, sino es el medio para llegar al fin, que es Jesús. Entonces la fe es ese medio que nos lleva a Él. Como te dije hace un momento, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la fe es la forma en la que podemos disfrutar a Dios como realmente es. Y quiero que indagues con esto que te estoy diciendo. La fe es la forma en la que podemos disfrutar a Dios como realmente es. La forma en la que tú puedes disfrutar la música como realmente es con el oído. La forma en la que tú puedes disfrutar la pintura como realmente es con la vista. De hecho, si tú pruebas la pintura, a lo mejor no vas a ver lo mismo. O sea, si tú pruebas la pintura, vas a ver asqueroso. Pero quizá la vista de una pintura es hermosa. Entonces, la fe es ese sentido, no el sentimiento, es ese sentido en el que podemos disfrutar a Dios como realmente es. Sin Jesús, la fe no existe. Es así de sencillo. Y no porque no puedas poner en otras cosas la fe. Hay gente que lo pone en el dinero, hay gente que lo pone en sí mismo, hay gente que lo pone en alguna persona, sino porque la fe fue creada con un propósito muy específico, llevarnos a Dios y permitirnos experimentarlo. Ese es el propósito de la fe. Por eso cuando ponemos la fe en otra cosa que no es Jesús, se siente incompleto, porque el propósito es llevarnos a Él. La Biblia dice que Jesús es el iniciador y el que perfecciona nuestra fe. Y, este versículo está hablando de un diseño. La fe fue diseñada por Dios para algo en específico, para llevarnos a Jesús, para disfrutarlo a Él. Y Jesús es el que inicia y es el que perfecciona la fe. Entonces, la fe nace de Dios y tiene sentido solo cuando apunta hacia Él. Nace de Él y cobra sentido cuando nos lleva a Él.
Y pues esto conecta con todo lo que hemos hablado el día de hoy, ¿no? Porque cuando la fe la queremos convertir en una emoción, en una experiencia que persigo, en algo que mido por lo que siento, cuando queremos convertir la fe en esas cosas, dejo de disfrutar de Dios, aunque hable de Él todo el tiempo. Hay gente que puede hablar de Dios, pero no realmente lo experimenta. Hay gente que puede sentir a Dios o buscar sentirlo constantemente, pero se pierden muchos momentos de experimentarlo cuando no lo está sintiendo, porque ese no es el propósito de la fe. Entonces, la fe fue creada por Dios para que puedas disfrutarlo incluso cuando no lo estoy sintiendo. Y pues bueno, la verdad es que soy muy malo con los cierres, no te voy a mentir. Primero que nada, si te gustó, regala un like, suscríbete, ya si te gustó mucho. Y creo que también es importante que lo podamos compartir a alguien que está buscando, que tiene esas preguntas, porque el propósito de lo que estoy haciendo ahorita es que camines junto conmigo para que podamos madurar nuestra fe. Creo que a mí en algún momento yo no había entendido que la fe no depende del sentir. Y cuando genuinamente empecé a vivir desde este punto de vista que te estoy compartiendo, mi vida cristiana cambió, porque puedo disfrutar a Dios en cualquiera de las situaciones, a pesar de que está fuera de mi perspectiva y lo que yo como humano pienso o siento, ¿no? Entonces, este final es para que el día de hoy y mañana y cada vez que te acuerdes de esto y cada vez que lo necesites escuchar estará para ti disponible, pero que puedas preguntarte qué está guiando mi vida el día de hoy y que realmente te cuestiones a ti. Esto no es para agradarle a alguien, para que te juzgues, esto no es para eso, simplemente para que veas en qué punto estás parado el día de hoy, qué está guiando mi vida, lo que siento o lo que creo. Y desde esta información tú puedas elegirlo, porque Dios nos dio un regalo que es la capacidad de elegir. Nadie está obligado a poner su fe en Jesús, nadie está obligado a vivir por fe, si tú quieres vivir por sentir, pero hay un diseño que nos permite disfrutarlo, así como comerte una hamburguesa deliciosa o escuchar una muy linda canción, la fe nos permite disfrutar a Dios tal cual es en su forma más pura. Y Él nos dio ese regalo y es un superpoder si quieres verlo como cristianos, pero bueno, quiero dejarlo hasta aquí. Espero que te haya gustado y nos vemos hasta la próxima.